Hola, ¿cómo le va? En un encuentro anterior con el ingeniero agrónomo Aníbal Fernández Mayer, PhD en nutrición animal, estuvimos abordando el tema vinculado obviamente con su especialidad. Y nos quedaron, como siempre, algunos capítulos abiertos. Uno tiene que ver con el agua, elemento vital si lo hay, esencial. Y hoy lo vamos a desarrollar. ¿Qué hacer? ¿Cómo manejar el agua? ¿Qué características tiene? ¿De qué manera el productor debe utilizar este recurso y debe trabajar justamente para hacerlo cada vez mejor? Ganadería con todos. El gusto de recibirte nuevamente, estimado Aníbal Fernández Mayer. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Antonio? Es un gusto volver a... Esto es una forma virtual, pero son las herramientas que hay hoy en día. Efectivamente, y la teleaudiencia lo pide, lo reclama. Habíamos dejado pendiente esta cuestión, este tema, y vos cumplís como siempre. Vamos a hablar de agua. Si lo hay, lo decíamos en la presentación, un elemento vital, esencial, ¿verdad? Sí, mira, el agua es importante a lo largo de todo el año, pero en esta época que empieza a apretar los calores, se agudiza el rol del agua en los sistemas productivos, de carne o de leche. Por eso es una excelente oportunidad para poder desarrollar este tema. Y vamos a poner el foco, si te parece, Aníbal, en la calidad del agua y particularmente, claro, sobre la producción de carne y leche, tus recomendaciones. Y la primera pregunta, ¿cada categoría de ganado, en este caso de ganado vacuno, tiene requerimientos diferentes que varían de acuerdo a lo que vos mismo decías, con la temperatura, con el ambiente? Cuando la temperatura empieza a aumentar, como ocurre en esta época, las demandas, las necesidades de agua, el animal transpira, como nosotros, mucho más que en épocas de frías, por lo tanto esa transpiración la tiene que recuperar. Ese animal, de acuerdo a la categoría, requiere mayores consumos de agua. Ahora, pasa un efecto inverso con la temperatura del agua. Así como a más temperatura ambiente, más consumo de agua, en el caso de la temperatura del agua es inverso. A mayor temperatura del agua, hay una reducción del consumo de ese agua y esa reducción del consumo impacta en la reducción de la materia seca del alimento, los pastos de los concentrados, y por ende impacta en la producción de carne o de leche. De ahí la importancia de tener los tanques australianos rodeados de árboles o, en el caso de no tener árboles, de poner media sombra, tejido media sombra. La de los árboles tiene ventaja y desventaja. La ventaja de los árboles es que le da un ambiente fresco al lugar, pero tiene la desventaja que caen hojas y ramas y pasa al segundo tema que hablábamos hoy, de que se contamina, se ensucia ese agua. Y los bebederos, en general, están al aire libre. Por eso los bebederos es importante también hacer algún tipo de protección. Hay un tema que también nos consultan varios televidentes, a los que vemos habitualmente en los remates, en las exposiciones, y nos lo cruzamos en los campos. Nos dicen, ¿los consumos varían cuando los animales comen, por ejemplo, un silaje de planta entera o de grano húmedo? Mirá qué pregunta. Sí, los consumos varían y mucho, y puede llegar a variar hasta de un 30 a un 50%. La misma categoría, con la misma temperatura del agua. Acá no hay efecto de temperatura ni de categoría.
estamos hablando de algo que el animal come ácido. No, yo pongo el ejemplo común de que si quisiéramos comer picles sin tener una bebida cerca, llega un momento, al poco que comamos algunos picles, el paladar nuestro se seca, producto de esa acidez. Y al secarse el paladar, automáticamente nosotros buscamos líquidos, el líquido que sea. El animal pasa exactamente lo mismo. Cuando come un silaje de planta entera, de maíz, de sorgo, del cultivo que sea, o ensilado de grano húmedo, de maíz, de sorgo, del cultivo, del grano que sea, también le ocurre exactamente lo mismo. Se seca el paladar y automáticamente busca tomar agua. Ahí vienen las consecuencias. Una es de que los ensilados, cuando se instalan los ensilados, que muy pronto van a empezar a aplicarse los maíz y los sorgos, tienen que hacerse el silo cerca donde están las bebidas, en el caso de hacer autoconsumo. Y en el caso de usar mixer, recordar que el animal tenga libre acceso al agua. Y agua, mientras más calidad, más volumen, mejor va a ser. Pero ese impacto de no tener el agua cerca cuando están consumiendo o en ensilados o de planta entera o de grano húmedo, automáticamente se reduce el consumo de ese ensilado o de ese grano húmedo y ya sabemos que si hay menor consumo hay menor producción. Por cada kilo de alimento seco, y esto es una información que nosotros logramos después de algunos trabajos de investigación que hicimos en la zona de Guaminí, en un campo experimental del INTA, por cada kilo de alimento seco, cuando hablamos de alimento seco incluimos los granos, los pastos, los rollos, los senos y demás secos. En una categoría de destete, por cada kilo, necesita tomar alrededor de 1,5 litros de agua, más o menos. 1,5 litros, 1,800 de agua por cada kilo. Es decir, que un ternero de destete que puede consumir en una dieta balanceada alrededor de 4 o 5 kilos de alimento seco, lo multiplicamos por 2 para hacer un número redondo, estamos hablando de 10 a 12 litros de agua que necesita tomar por día y por cada kilo, por el alimento, no cada kilo, sino el alimento seco que consume. Un ovillo de 350, 380, que puede consumir de un alimento balanceado siempre, un alimento cuando hablamos de pasto, de verde, forraje fresco, de henos y de granos concentrados, por cada kilo, un ovillo de 350, 380 necesita, o no necesita, requiere entre 2 litros y 2,5 litros de agua por cada kilo. Si ese novillo consume entre 10 y 12 kilos de alimento seco, siempre con una ración balanceada, proteína, energía, fibra, 10 kilos por 2,5, estamos hablando de 25 litros de agua por día que ese novillo necesita tomar para que coma esos 10, 12 kilos de alimento seco. Si no hay ese agua en el ternero o en el novillo, no hay los consumos de esos alimentos, o sea, de ese 5 kilos de alimentos secos o de 10, 12 kilos en el caso del novillo. Y por ende, si no hay consumo de agua, no hay consumo de alimentos secos, de alimentos, no hay producción de carne. En cuanto regresemos, vamos a seguir dialogando con nuestro invitado especialísimo de hoy, Aníbal Fernández Mayer, ingeniero agrónomo, un hombre que se ha especializado en nutrición animales, PhD, y nos está haciendo un aporte esencial justamente para esta época de verano.